bien de que un montón de términos sean patrimonio de quienes son. Yo siempre he defendido, por ejemplo, desarrollo sostenible a capa y espada, pese a que sabía perfectamente los oportunistas, filibusteros y demás de un lado y los pijoteros del otro, porque siempre me ha parecido que ceder la palabra desarrollo y ceder la palabra sostenibilidad era un gran error, que lo que había que ir es al significado profundo de los términos y entonces tal. Y entonces lo mismo me parece que hay que hacer con capital. Démosle la vuelta, démosle la vuelta. ¿Capital? ¿Conjunto de recursos financieros? No. No, mire usted, capital es todo fondo de riqueza que nos permite nueva riqueza, todo stock, todo acervo de recursos económicos que genera nuevos recursos económicos. Esto en un sentido correcto y amplio de capital. Por lo mismo yo he dicho antes, no hay ninguna duda, la renta en una visión así siempre es sostenible, si no, no es renta. Y lo que pasa por renta no es renta, señores, es virtualidad. Lo que hoy pasa por renta no es renta. Así se da esa paradoja de que tú explotas un recurso fósil como pueda ser una bolsa de petróleo, y claro, como el petróleo no da renta, porque no produce más petróleo, sino el petróleo es lo que había, tú solo haces extracción y por lo tanto depreciación de capital. Pues te estás comiendo capital, ahí no hay renta ninguna, ¿se entiende? Porque es que no, eso nunca puede entrar como renta, aunque en las cuentas económicas entre como renta. Te estás comiendo capital. Esa renta, esa extracción de petróleo no es sostenible, evidentemente. Se agota, por definición, ¿no? Entonces, esto es volver un poco al significado de las cosas. Ya está bien de que palabras como libertad, democracia, no sé qué, no sé cuántos, se utilicen porque se utilicen y como se utilicen. La salida no es abandonar todas estas palabras, tenemos todos los días que un nuevo diccionario. La cosa se trata de decir, ¿de qué libertad me estás hablando? ¿De la libertad del mercader o de la libertad en genérico? Bien, entonces yo creo que incluso a mí me gustó lo de Sarkozy lanzar el guante. Sí, ¿quieres refundar? Vamos a refundar, vamos a hablar de eso, a ver un poco esto qué significa. ¿Qué pasa cuando llegamos aquí? Pues ha pasado lo siguiente, ese formidable proceso de expansión en el espacio y en el tiempo, que es la mercantilización a nivel global y la revolución industrial, lo que ha hecho es saltarnos de unos sistemas económicos locales a un gran sistema global planetario. Y aquí nos volvemos a encontrar pues con lo que ya sabíamos, de nuevo en ese sistema planetario, el capital ecológico, el capital natural, es la base fundamental. Y de ser los conocimientos, las aptitudes humanas, lo que es capital humano. Y luego viene todo lo demás. Y podemos dar una puntita también al capital financiero. Yo quería dar una visión general. He dicho que preocuparse de la crisis financiera sin ver que esa crisis financiera es una crisis también de algo que iba cabalgando sobre ese formidable proceso de expansión, como es la expansión a través del espacio y del tiempo, que esa expansión ha encontrado ya límites claros, que el siglo XXI no puede ser una prolongación del XX, que en algún momento del siglo XXI la expansión física de la economía tiene que parar, no digo cuándo, en algún momento del siglo XXI, porque nos salimos de las gráficas a nivel de recursos, desecho y ocupación del territorio, y que eso abre una situación nueva, la situación del mundo de la post-expansión. La post-expansión es un mundo que no se ha nutrido como el crecimiento económico de las últimas 3 o 4 siglos, sino que tiene que tener fundamentos nuevos. Y en ese mundo de la post-expansión, que quiere decir que es un mundo estacionario, o es un mundo en decrecimiento, declive, o esperemos que no, un mundo en colapso, y por ahí podemos bajar hasta los infiernos, pero lo que no puede ser seguir siendo un mundo de expansión continuada, indefinida, física, no de la virtualidad del dinero, que es una virtualidad, como mucho es un flujo informativo, no, de lo que es un poco, pues entonces nos encontramos en una situación nueva a nivel mundial. Y ahí hay una situación muy grave, porque toco solamente un tema. Miren, la mayor ideología conservadora que ha existido es la ideología del crecimiento económico. ¿Por qué? Muy fácil. Porque si yo digo que mañana la tarta va a ser más grande y el resto se lo cree, es un juego de suma positiva. Todos ganamos. Yo tengo una porción muy grande y haré una porción todavía más grande. Tú tienes una migajilla y la convertirás en migaja. Y me puedes decir, oye, ¿cómo es que tú y una migaja y tú? Ah, bueno, pero los dos salimos ganando. Hombre, hay clases y clases, ¿no? Entonces, el crecimiento es la gran ideología conservadora porque permite cambiar algo sin cambiar nada, de fondo. Todos seremos más. El crecimiento pospone la redistribución. Como todos seremos más ricos en el futuro, ¿por qué no vamos a pensar en este momento en redistribuir? Entonces, esto es una situación completamente nueva, porque si la expansión no puede seguir, la redistribución nos salta a la cara.
volvemos de alguna forma a las más encendidas polémicas del siglo XIX sobre las diferencias sociales en segmentos, clases o grupos de poder o como se quiera llamar. Bien, es un punto pero que me parece fundamental, que dejo para posibles otros debates, pero piensen esto, la expansión no va a seguir y esa expansión va a significar que vamos a tener que cuidar mucho más el capital natural y que tenemos que cuidar más el capital humano, que aunque los intereses creados son muy fuertes, el poder económico y político, una de las cosas que más inmoviliza, yo diría la que más en este momento, es la falta de ideas. La falta de ideas que no sean las meras repeticiones de las ideas de hace 100 años, 50 años o 200 años. Creo que en esa línea es donde debemos de trabajar. Y creo que es un paso fundamental y previo a cualquier otra posibilidad de transformar las cosas. Y recuerden mi lema, otro mundo es posible en una misma tierra, en esta. Richie, has hablado de la multicrisis y yo me he quedado un poco preocupado porque si Sarkozy con una crisis simple iba a refundar el capitalismo, no sé lo que hará con una multicrisis. Y como es hiperactivo, a ver si le pasa algo. Me ha quedado un poco. Y luego, no me gustaría contradecirte, pero bueno, nosotros tenemos la suerte de estar en un país en que el presidente Zapatero en diciembre presentó un avantproyecto de ley de economía sostenible. Pues yo creo que vamos mejor situados que nadie. Él ha estado con una silla en el G20 y con ese avantproyecto de ley de economía sostenible creo que estamos bien posicionados para salir de la crisis. Bueno, aparte de las bromas... Sí, porque me da la impresión que había un cierto toque irónico, ¿verdad? La economía sostenible al final, desde mi impresión y muchos de los que estamos aquí, se ha quedado en lo de para castigar a las descargas ilegales y otra, cómo subir la edad pensionística y hacer un recorte a las pensiones y que se trabaje más. ¿Tú crees que con esa ley sirve para algo? ¿Pero cómo va a ser sostenible esto? Volvemos otra vez. Si esto está así, ya podemos contar lo que contamos. Por cierto, lo cuentan bastante mal. Podrían haberse buscado, hombre, no digo que me contraten a mí porque a lo mejor no me lo he aceptado, pero alguien un poco que sepa un poco escribir y sepa un poco transmitir las ideas, porque qué pobreza de sostenibilidad, lo podrían haber hecho mejor, ¿no? Claro. Hombre, se me ha olvidado otra cosa, el ministro Sebastián, que ahora viaja en coche eléctrico, y luego el almacén nuclear, que no es sostenible, y a través de eso conseguiremos. Mira, voy a coger solo el coche eléctrico, porque son muchas cosas. ¿Tú crees que cómo debería ser una ley de economía sostenible? 2 o 3 pinceladas. No se puede hacer por ley. Qué tontería, solamente a uno que ha hecho derecho se le ocurre esa historia. Es que también hay que ser corto. Vamos a ver, las cosas importantes en el mundo no se han hecho por leyes. No sé si alguien piensa otra cosa. Las leyes se han hecho a posteriori y después se ha hecho por movimientos sociales, por presiones, por intereses económicos, por cuestiones de poder. Las leyes. O sea, leyes van, pues eso, ¿no? Como dicen, una ley universal. Y pues, una ley universal. Vamos a ver, meter la economía, un cambio de verdad de modelo, como se pregona, por una ley es una estupidez. A lo mejor requiere una batería de 50 leyes, no lo sé. Pero primero hay que hacer un marco general de qué queremos. Luego una estrategia de cómo llegar hasta eso. Y luego ya veremos la parte de normativa, la parte de instrumentos económicos, la parte de concienciación ciudadana, la parte de un poco de participación política de los... etcétera, etcétera, etcétera. Una ley, ¿eh?